Buenos días. Vamos a iniciar esta lección 19 de Verdad y Certeza, sección 4. Comienzo recordándoles que exactamente en una semana más vamos a tener la segunda prueba, que esa prueba va a tener las mismas condiciones que la primera. Va a ser una prueba con cuaderno abierto, preguntas de desarrollo, va a tener dos partes. Cada parte va a tener un puntaje de 3 puntos, a los cuales se va a sumar un punto base, se va a hacer la forma de evaluación. Y la próxima semana ustedes deberían tener una ayudantía, pero bueno, Catherine González se pondrá en contacto para fijar el horario de esa ayudantía antes de la prueba. Les recuerdo también que va a entrar en esa prueba hasta lo que alcancemos a explicar en la clase del próximo martes, más las dos lecturas asociadas a esta parte del curso, que son los capítulos 1 a 3 de Paul Boghossian, Miedo al Conocimiento, y los capítulos 12, 13 y 14 del libro de John Luz, Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia. Vamos a continuar entonces con las cuestiones que estábamos conversando la clase pasada, por lo cual les voy a compartir pantalla. Lo que estábamos discutiendo la última clase, me parece que alguien está haciendo una pregunta. Sofía Tapia pregunta si va a ser el mismo tiempo. Sí, va a ser el mismo tiempo, o sea, vamos a dejar 24 horas para que ustedes lo hagan. Creo que el nombre de la gana es que sea una prueba no sincrónica, sino que bueno, en fin, no me acuerdo cuál es el nombre, pero va a ser con una extensión temporal parecida, semejante a la de la primera prueba. Magdalena Curaqueo, si son complementarios. Sí, exactamente, son complementarios igual que la prueba pasada. O sea, ustedes van a notar que el de Paul Boghossian va a ser mucho más cercano a las cosas que hemos estado discutiendo que el segundo texto de John Luz, que es algo que adelanta más bien lo que vamos a estar discutiendo en Filosofía de la Ciencia. Ok, vuelvo entonces a los temas que estábamos considerando. Yo les comenté hace bastantes lecciones atrás que las concepciones antirrealistas de la verdad vamos a agruparlas en tres grandes familias, que son las concepciones relativistas de la verdad, en donde la verdad está constituida por la creencia o la opinión predominante, ya sea en un sujeto o en un conjunto de sujetos, una comunidad de sujetos. Las concepciones que podemos denominar de manera general verificacionista, que sería la segunda gran familia, en donde la verdad de una proposición está constituida por el hecho de que tengamos evidencia que hace que nosotros estemos racionalmente justificados en aceptar esa proposición, o aceptabilidad racional, si queremos denominarlo de esa manera. Y la tercera familia, que es lo que comenzamos a conversar y a introducir la lección pasada, son teorías antirrealistas que podemos denominar de una manera general como sofisticadas. ¿Sofisticadas por qué? Porque sigue siendo, sigue dándose este rasgo que es característico de toda concepción antirrealista de la verdad, que la verdad está constituida por estados epistémicos, pero no son estados epistémicos tales como los que tenemos ordinariamente. No son el tipo de evidencia que nos permite estar ordinariamente justificados en creer o en aseverar algo, sino que son estados epistémicos idealizados. Esto es, se trata de estados epistémicos que nosotros tendríamos si es que estuviésemos en ciertas circunstancias especiales, que serían circunstancias en donde no tendríamos ciertas limitaciones que tenemos en este momento. O, si ustedes quieren, podemos formularlo de manera más neutral, son circunstancias que no son las circunstancias en las cuales nosotros adquirimos información y evidencia de acuerdo a nuestras capacidades ordinarias. Son circunstancias en donde efectuamos cierto tipo de idealización de una manera semejante a lo que sucede, por ejemplo, si es que uno quiere
examinar qué es lo que sucedería en un sistema físico, por ejemplo, en donde suponemos que sus constituyentes son unos poquitos, eh, son constituyentes en donde los únicos factores que tienen relevancia para el comportamiento y la evolución del sistema son ciertas magnitudes físicas y, por ejemplo, suponemos que no hay roce, ¿de acuerdo? O hay casos en donde, por ejemplo, para modelar sí, claro, exactamente. Como dice Tomás Umaña, cuando uno dice, bueno, supongamos que no hay roce en un ejercicio. Ese tipo de circunstancias son las que, o cuando decimos, bueno, vamos a tener un montón de partículas que son puntuales, o qué significa que sean puntuales, o sea, que tienen cero volumen. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque no es importante tal vez para lo que queremos nosotros considerar cuál sea el volumen de las partículas. Entonces, presumimos que son partículas que tienen el volumen de un punto. ¿Bien? Ahora, en las circunstancias normales hay roce en las partículas o un objeto físico tiene algún volumen, por chico que sea, pero algún volumen tiene, etcétera. Bueno, aquí hacemos una cosa parecida. Estamos suponiendo que hay ciertas condiciones que en las circunstancias idealizadas no se dan, pero que tal como cuando uno, como proponía Tomás, eh, eh, descuenta el roce para considerar cómo se comportaría un sistema físico, aquí descontamos, por decirlo así, hacemos como que no existan cierto tipo de circunstancias que sí nos acompañan para mostrar cómo la verdad está constituida por estados epistémicos, pero estados epistémicos en donde, por decirlo de alguna manera, hemos eliminado el ruido, ¿no? Hemos eliminado el roce, hemos eliminado todas estas cosas que son propias de nuestra condición epistémica normal y que hacen que nos enfrentemos a problemas como los problemas que yo les indiqué en lecciones anteriores acerca del verificacionismo. ¿Bien? O sea, el hecho de que la evidencia que adquiere un sujeto racional en un tiempo puede verse complementada en tiempos posteriores. Esa información ulterior que se adquiere en tiempos posteriores puede ser información que funcione como un desvirtuador de la evidencia inicial, de distintas maneras. O puede suceder que la manera en que se va adquiriendo evidencia no sea pareja entre distintos sujetos y que alguno adquiera, por decirlo así, cierto tipo de evidencia que otro no posee. Y por tanto, aquello a lo cual ellos están racionalmente legitimados no va a ser lo mismo, etcétera. Entonces, la cuestión es que vamos a tratar, por supuesto, esto que lo estoy diciendo todavía es muy general, tenemos que considerarlo con un poco más de detenimiento, pero las teorías antirrealistas sofisticadas lo que están suponiendo es que la verdad consiste en el tipo de el hecho de que estemos justificados o que estaríamos justificados en esas circunstancias contrafácticas. Ustedes pueden ver las formulaciones que tenemos en pantalla que eh, hemos, por decirlo así, especificado el concepto de verdad y correlativamente el concepto de falsedad por referencia a un condicional que ustedes lo verán ahí que está expresado como un condicional eh, con dos flechitas, por cierto, dos flechitas en vez de una, ¿no? ¿Por qué lo marqué, lo he colocado aquí en ese condicional indicado con dos flechitas en vez de una flechita? Bueno, para distinguir que este es un tipo de conectivo especial, ¿no? Ustedes están acostumbrados, bueno, creo que están acostumbrados, a la implicación que uno aprende en lógica de preposiciones. Recordarán que al comienzo del semestre yo les indiqué, bueno, cuando tenemos un condicional estamos pensando en algo que satisface una cierta tabla de verdad, ¿no es cierto? Básicamente se trata de un conectivo entre dos preposiciones que leemos normalmente como sí entonces, o sea, si tenemos la flechita de implicación entre P y Q, lo que queremos decir es que no es el caso que P y no Q. Y se supone que esa noción es la noción que está capturando nuestra intuición ordinaria acerca de la implicación de lo que está enunciando la proposición P respecto de lo que está enunciando la proposición Q. Bueno, aquí hemos marcado con dos flechitas
la implicación en cuestión, en que consistiría la verdad, por ejemplo, para indicar que se trata de una implicación, como les digo, especial. Esa implicación especial es lo que se conoce en filosofía como un condicional contrafáctico, ¿no? Eh, ¿Por qué contrafáctico? Porque es un condicional que corresponde a lo que en el lenguaje ordinario nosotros normalmente enunciamos con el tiempo verbal subjuntivo, cuando nosotros no estamos hablando de lo que acaece de hecho, sino de lo que acaecería, ¿bien? Si es que bla 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 se dice en ciertas circunstancias, ¿no? Algo así como si Chile no hubiese perdido el partido o empatado al partido con Colombia, entonces llevaríamos qué sé yo, 3 puntos en la clasificación para el Mundial, o algo así, ¿bien? Bueno, Chile perdió con Colombia, o sea, perdón, empató con Colombia, o sea que no hizo los 3 puntos. Pero lo que estamos considerando es qué es lo que hubiese sucedido si es que se hubiese dado algo que no se dio de hecho. Ahora, como estamos considerando algo que no es lo que sucede de hecho, hecho en latín se dice factum, ¿no? De donde viene el término inglés fact, y del cual también proviene nuestro término hecho, ¿no? Estamos considerando algo que va contra lo que sucede de hecho o contra el factum, ¿bien? Por eso es que se llama condicional contrafáctico, o a veces se lo ha denominado condicional subjuntivo por estas mismas razones. Bueno, entonces la idea es la siguiente: nosotros estamos especificando la verdad en términos de una suposición contrafáctica, una suposición acerca de lo que sucedería en circunstancias que no son las circunstancias que se dan ordinariamente o se nos dan, por decirlo así, en nuestro mundo actual, tal como el mundo tal como se da. ¿Bien? Y la idea sería la siguiente, ¿no? Cuando se trata de la verdad, es que la verdad consiste en el hecho de que si se diese en ciertas circunstancias C, eso por el momento lo dejamos abierto. ¿Y cuáles son las circunstancias C? Bueno, son esas circunstancias epistemológicamente idealizadas, ¿ok? Que tenemos que especificarlas con más detención y vamos a hacerlo más adelante. Pero la idea es que, como quiera que sean esas circunstancias, vamos a denominarlas por el momento simplemente como las circunstancias C, ¿ya? Las que sean, ¿ok? La idea sería, si se dan las circunstancias C, si se diesen las circunstancias C, entonces habría un sujeto S que estaría racionalmente justificado en aceptar P. ¿Bien? O sea, es un condicional contrafáctico en donde la idea sería que la verdad sigue siendo aceptabilidad racional, pero, noten ustedes, no es la aceptabilidad racional pura y simple, sino que es la aceptabilidad racional que tendría alguien si estuviésemos en las circunstancias C. De una manera semejante, cuando se trata de la falsedad, la idea es que una proposición es falsa si solo si estuviésemos o si estuviesen las circunstancias de tipo C, entonces habría un sujeto S que estaría racionalmente justificado en aceptar no P. Ustedes pueden constatar nuevamente que la verdad tiene que ver con encontrarse en un tipo de estado epistémico, en poseer cierto tipo de evidencia, pero ¿cuál es lo peculiar de las teorías antidualistas sofisticadas? Que es la evidencia que el estado, la aceptabilidad racional que tendría un sujeto si es que se diesen esas circunstancias C, que son contrafácticas. ¿Okay? Eh, bien, eh, déjenme, quiero explicarles ahora un poco más sobre cómo funciona un condicional contrafáctico y por qué razón el que nosotros estemos caracterizando la verdad de esta manera implica una complicación, y por eso es que denominamos estas concepciones sofisticadas, ¿de acuerdo? Porque estamos introduciendo un aparataje que le hace esta concepción sustantivamente más compleja que las teorías anteriores. ¿Bien? Eh, Quiero colocarles un par de ejemplos de concepciones antirrealistas sofisticadas, en este sentido, en donde se apela a condiciones contrafácticas
nuevamente para especificar la verdad, pero ahora restringida, en estos par de ejemplos, a cuestiones normativas o cuestiones, si ustedes quieren, de ética y política. ¿Bien? Entonces, ha habido eh, varias teorías políticas, de filosofía política contemporánea, en donde se ha apelado a este tipo de recursos. Ahora, no como una concepción general sobre en qué consiste la verdad, ¿de acuerdo? Sino como una concepción acerca de qué consiste la verdad de ciertos enunciados acerca de lo que se debe hacer o lo que se puede hacer o lo que es legítimo hacer del punto de vista moral y político. ¿Okay? O sea, son formas de antirrealismo local, no formas de antirrealismo global. Son formas de antirrealismo respecto de hechos morales y hechos acerca de lo que es correcto políticamente y lo que es conveniente políticamente, eh, eh, que ocupan estos recursos contrafácticos, ¿no? La primera de ellas, bueno, no sé si mencioné este tema en alguna sesión anterior, pero si no me perdonan si me estoy, pero creo que lo que pude haber hecho es haberlo introducido de manera muy general, pero no con detalle. Un ejemplo muy característico de esto, insisto que es un ejemplo localizado, ¿de acuerdo? Lo que piensa un antirrealista global, que piensa que la verdad de manera general consiste en aceptabilidad racional idealizada, es algo que tiene un alcance mucho mayor. Pero podemos ver un ejemplo de cómo funciona esto si vemos, por ejemplo, cómo concibe eh, la justificación de eh, los principios de justicia John Rawls. Entonces, Rawls es un filósofo político, eh, o sea, relativamente contemporáneo, murió hace no tanto tiempo, y él se hizo célebre porque el año 71 publicó una teoría de la justicia, A Theory of Justice, que ha sido enormemente influyente. O sea, si ustedes ven, o sea, discusiones en filosofía política, eh, buena parte de las discusiones de los últimos 50 años ha sido a favor o en contra de Rawls. Bien, pero, o sea, fue muy influyente esa teoría propuesta por Rawls en esos años. Y después ha tenido naturalmente cierta evolución y bla, 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 ha habido un montón de discusiones. Pero yo simplemente quiero mostrarles esto como un ejemplo de una teoría antirrealista de la verdad acerca de enunciados normativos, en particular aquí sería la verdad sobre enunciados acerca de qué es lo que sería justo en una sociedad, ¿bien? Que están eh, apelando a circunstancias contrafácticas en donde los agentes tendrían que tomar ciertas decisiones. Ahora, en este caso, la idea, lo mismo va a pasar en el siguiente ejemplo que voy a darles, que es el ejemplo de Habermas. Eh, la idea sería que lo justo para una sociedad, o sea, el tipo de orden, de disposición básica de sus instituciones que resulte justa para una comunidad política, es un tipo de ordenamiento que sus integrantes escogen libremente o eligen. ¿Bien? O sea, suena así de entrada diciendo, bueno, es una idea súper democrática, digamos, quiero decir, es justo lo que quiera que la mayoría, en fin, o una mayoría cualificada de los miembros de una comunidad política decide qué es el orden que debe tener. ¿Bien? Pero, claro, está esa idea, ¿de acuerdo? Que por una parte es un tipo de idea antirrealista, porque el tipo de decisión o preferencia racional que haga un sujeto es naturalmente un tipo de estado epistémico, ¿ok? O sea que es una concepción que preserva esta idea de que lo justo para una sociedad es lo que los miembros de esa comunidad política o de esa sociedad política prefieren o deciden. Ahora, lo peculiar de la teoría de Rawls es que la preferencia en cuestión es una preferencia que tendrían
los miembros de una comunidad si se encontrasen en ciertas circunstancias que, como ustedes van a ver, son circunstancias contrafácticas, son circunstancias de las cuales nosotros no nos encontramos. Y claro, la idea sería que si consideramos lo que sucedería en esa circunstancia, la idea es que los principios que serían objeto de preferencia por los sujetos en esas circunstancias contrafácticas son los principios justos por una sociedad. O sea, la idea es que el ordenamiento justo es aquel que sería objeto de preferencia bajo esas circunstancias contrafácticas. ¿Cuáles son las circunstancias en cuestión? Bueno, son circunstancias que denomina Rawls la posición originaria bajo un velo de ignorancia. ¿Bien? Ese es el título que él le da. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, la idea es que el orden justo de una sociedad, el tipo de arreglo básico fundamental de una sociedad, resulta justo cuando sería el orden que sería preferido o elegido por un conjunto de sujetos que tienen que, por decirlo así, decidir cuál es la estructura básica de la sociedad, pero que lo hiciesen, y aquí viene el elemento contrafáctico, si es que desconociesen cuál es su posición dentro de la sociedad. Eso es lo que se denomina un velo de ignorancia. ¿Bien? Bueno, no es el único elemento, supone que la gente quiere, en fin, conseguir la mayor cantidad de ventajas, etc. Hay una serie de restricciones que se supone que debemos postular en estos sujetos. Pero la idea sería, mira, estos sujetos que tienen que tomar una decisión acerca de cómo organizar la sociedad son sujetos que vamos a imponerles la siguiente restricción. Ninguno de ellos tiene conocimiento acerca de cuál es, por decirlo así, su situación personal dentro de la sociedad. No sabe cuáles son sus antecedentes, no sabe qué tipo de cosas, de quiénes son sus papás, por ejemplo. No sabe si es una persona que tiene más o menos talentos, si tiene más o menos recursos económicos, si es más o menos inteligente. Y la idea sería, para Rawls, que si uno hace suponemos que tenemos un conjunto de gente que toma una decisión bajo este velo de ignorancia, o sea, por decirlo así, están decidiendo en establecer, entre comillas, lotes en la sociedad, pero sin saber, por decirlo así, qué tipo de legitimación van a tener ellos para adquirir esos lotes. La idea es que esos sujetos van a establecer, entre comillas, posiciones para los miembros de una sociedad que sean justas, que sean equitativas para todos los miembros, ¿no? Es una generalización de este mecanismo que se explica en teoría de juego, en donde la idea sería que, supongan ustedes que tenemos dos personas que tienen que establecer una partición de un conjunto de bienes. ¿Okay? Entonces, la idea sería, bueno, si uno de ellos, por ejemplo, va a hacer la partición, va a tener el incentivo de dejarse para sí la mejor parte, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, en hacer la repartición, va a hacer la repartición de manera de obtener ventaja. Entonces, la idea sería que una manera de conseguir una partición equitativa es que se determina que uno de ellos debe hacer la partición de los dos lotes y el otro escoge. ¿Bien? Entonces, claro, quien hace la partición, dado que él no va a escoger cuál es el lote que le va a tocar, va a tener el incentivo de armar lotes que sean lo más equitativos posible. Porque si hace lotes que sean no equitativos, en donde uno de ellos, por decirlo así, tiene ventaja respecto al otro, como el otro va a escoger, el otro va a escoger el que tiene más ventaja, naturalmente. Entonces, tiene por si así todo el incentivo para establecer lotes equitativos. La idea de aquí de Rawls también es la misma. No sabemos, por ejemplo, si nosotros tenemos grandes condiciones para el fútbol, si tenemos una gran mente matemática o no, somos tontos, si tenemos recursos económicos y, qué sé yo, y nuestra familia tradicionalmente ha dispuesto de recursos económicos que también, de las cuales nosotros también nos podemos ver beneficiados. No sabemos nada de eso, claro. Si uno tiene pocos recursos económicos, entonces uno tiene un incentivo a que, qué sé yo, las tasas de impuestos, por ejemplo, sean más altas y a beneficiarse de
los impuestos que se impongan sobre otras personas. Al revés, si uno es una persona que sabe que tiene, por ejemplo, muchos talentos, es muy inteligente, eh, entonces uno racionalmente lo que va a suponer es que uno va a ser capaz de obtener muchos ingresos de acuerdo por su propio trabajo. Entonces uno va a tener menos incentivos, por ejemplo, para tener tasas de impuesto altas. Entonces la idea es que nadie sabe nada, digamos, nadie sabe si es inteligente o tonto, si es bueno para el fútbol o malo para el fútbol. Bueno, si uno tiene, como digo, altos ingresos, en principio uno va a estar menos inclinado a que los impuestos sean altos. Si uno tiene bajos ingresos, uno va a estar inclinado a que le suban los impuestos a todo el mundo, digamos, porque uno se beneficia después, etcétera. Entonces, la idea va a ser que nadie conoce cuál es su posición en la sociedad. Y como nadie conoce cuál es su posición en la sociedad, cosa que ustedes se dan cuenta, es completamente contrafáctico. O sea, ¿cómo sería una cosa así, digamos, no? Por supuesto que todo el mundo tiene una posición en la sociedad, digamos, ¿no? No nació debajo de un hongo, digamos, ¿no? O debajo de un árbol. Uno, en fin, ha nacido en una familia, tiene, en fin, ciertos antecedentes familiares, tiene cierto background cultural, tiene ciertos talentos que uno más o menos sabe de en qué consisten, eh, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces, la idea de Rawls es que si tuviésemos un conjunto de gente, y no tengo ustedes, bajo velo de ignorancia, entonces sería un orden socialmente justo aquel que esos sujetos escogerían. Entonces, nuevamente está esta idea de que sea verdad en este orden normativo tiene que ver con las decisiones y las preferencias de los sujetos. Ya, pero no son las nuestras, digamos, no son las preferencias que tiene cualquier tipo, las cuales están movidas por todo tipo de sesgos y etcétera, sino que son las decisiones que tendríamos en circunstancias contrafácticas. ¿Okay? Otro ejemplo que va en la misma línea y que ustedes les pueden entender cómo funcionan estas ideas. Que es la posición de Jürgen Habermas, este célebre eh, filósofo y sociólogo alemán, eh, que sostiene nuevamente algo que de entrada suena como súper democrático, diciendo que, bueno, que una norma es válida, lo cual podemos traducirlo como es verdad que, en fin, que es obligatorio hacer tal o cual cosa en una sociedad, cuando esa norma ha sido objeto de un consenso. Ya, bueno, si uno le plantean eso y dice, ok, entonces la idea es que es justo para una sociedad lo que quiera que sea que eh, se consensúa en la sociedad. Si estamos todos de acuerdo, o la gran mayoría está de acuerdo en que P, entonces P. Claro, pero no es eso simplemente. La idea de Habermas es que resultan válidas aquellas normas en una sociedad, o sea, aquel tipo de disposiciones que establecen cómo debe organizarse la vida en común y cuál es el ordenamiento básico en esa comunidad política, que hubiesen sido objeto de un consenso, noten ustedes el subjuntivo, hubiesen sido objeto de un consenso, si es que ese consenso se hubiese alcanzado en un diálogo ideal libre de dominio. ¿Bien? O sea, la idea, mira, son normas válidas aquellas que han sido objeto de un consenso, pero no es el consenso que uno va a adquirir aquí y ahora, donde nuevamente la gente está guiada por todo tipo de sesgo y en donde también hay posiciones de dominio. Hay gente que, qué sé yo, se ve afectada porque hay otras personas que de una manera sutil o menos sutil tienen ciertas formas de ejercer dominio sobre ella. Qué sé yo, por ejemplo, no sé. Eh, el ejemplo típico en Latinoamérica. Entonces hay una persona que, qué sé yo, que recibe beneficios de una autoridad estatal. ¿Ya? Entonces recibe subsidios permanentemente de una autoridad estatal. Y sabe que si vota en contra de esa autoridad, entonces puede perder el subsidio. Entonces, claro, tiene todo el incentivo para seguir apoyando lo que quiera que siga esa persona, ¿de acuerdo? Bueno, eso es una de las típicas redes clientelares que se dan en muchos lugares en Latinoamérica. Ahora, desgraciadamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, el tipo de consenso al cual se llegue es un consenso en donde hay factores de poder que tienen ciertas personas sobre otras, ¿de acuerdo? Porque hay temor de que si hace algo, entonces hay ciertos beneficios que le van a quitar. Entonces la persona que está otorgando el beneficio, por decirlo así, adquiere un cierto tipo de poder sobre su clientela. ¿Bien? Yo te lo cuento. Fue a ver, esto pasaba en todas partes. ¿Okay? Bueno, entonces, eh, la, la cuestión es que para Habermas serían normas válidas aquellas que se hubiesen alcanzado, hubiesen sido objeto de un consenso, pero es el consenso que tendríamos en circunstancias en donde suponemos, y eso es la suposición contrafáctica, que nadie se encuentra en una posición de dominio o de cierto tipo de supremacía respecto de las restantes, por decirlo así. Sería una situación en donde el poder, bajo cualquiera sea poder, por decirlo así, de prestigio económico, de capacidad de adoptar decisiones, poder político, lo que sea, está completamente planchado, ¿de acuerdo? Nadie tiene ningún tipo de poder sobre el resto. Son todos, por decirlo así, igualmente poderosos o igualmente no poderosos, ¿ok? Y hay una discusión o hay una puesta en común, hay una deliberación común de las razones que proponen todos los miembros de la comunidad. Entonces la idea es que sería, mira, una discusión sin sesgo, en donde se tomen en cuenta los intereses de todos los involucrados y en donde nadie está en posición de imponer su dominio sobre los restantes. Entonces la idea es que el consenso que alcanzaríamos nosotros en una circunstancia de ese estilo sería un consenso que selecciona las normas que son justas. O en otras palabras, la justicia es, o las normas justas son exactamente aquellas que son decididas, son consensuadas en un diálogo ideal libre de dominio. Bien, o sea, ustedes pueden ver también. La idea es, mira, la justicia tiene que ver con las preferencias, tiene que ver con el consenso, pero consenso que tendríamos si se dicen circunstancias C, que no son circunstancias que se dan en la vida normal y que en realidad, dado como son las cosas, no podrían darse tampoco, pero al menos prácticamente. Bien, pero la cuestión entonces es que eh, serían entonces circunstancias contrafácticas en donde los estados epistémicos de los sujetos serían lo que determina que algo es justo. ¿Bien? O sea, y podría darle otros ejemplos más. Hay otro famoso asunto que se llama el teorema de Condorcet también, que tiene que ver también con cosas parecidas. Bueno, pero ustedes pueden darse cuenta entonces que la idea es que la verdad consiste en cierto tipo de aceptabilidad racional, en que un sujeto tenga cierto tipo de evidencia acerca de lo que enuncia la proposición, pero es la evidencia que tendría si se dieran circunstancias de cierto tipo. Quiero yo ahora detenerme un poquito en este recurso que les dije que está aquí siendo utilizado, que es el del condicional contrafáctico. ¿Bien? O sea, en todos estos casos que hemos visto, la idea es que lo justo es lo que se decidiría o lo que se escogería en bla, 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 bla. O la verdad consiste en aquello, en la evidencia que haría que un sujeto esté racionalmente legitimado para aceptar una proposición, si es que se diesen circunstancias del tipo C, ¿okay? No sabemos bien cuáles son. Y, eh, y los condicionales contrafácticos imponen una serie de peculiaridades, de restricciones, que, en fin, que lo hacen, como les digo, unas herramientas intelectuales que las usamos todo el tiempo, pero que si uno las considera con detención son bastante sofisticadas, ¿no? Y esa sofisticación entra, por decirlo así, la metemos entonces en la concepción de la verdad. Entonces, la cuestión que quiero conversar con ustedes
aunque sea de una manera relativamente breve, ¿no? Pero la idea es dejarle a ustedes una idea de que esto no es una cuestión trivial, no es simplemente un condicional cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es eh, qué son los condicionales contrafácticos y en qué casos son verdaderos y en qué casos son falsos, ¿no? Ahora, en el siglo pasado, los condicionales contrafácticos fueron un quebradero de cabeza para la comunidad filosófica por unos 50 años. O sea, hasta cierta medida todavía sigue siendo un tema filosóficamente peliagudo, digamos, ¿no? Pero que hay que enfrentarlo porque en muchísimos contextos estamos nosotros haciendo condicionales contrafácticos y tenemos que evaluar condicionales contrafácticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasa en este caso? Piensen ustedes qué sentido tendría que yo proponga una teoría de la justicia como la de Rawls, por ejemplo, o la de Habermas, si no tenemos cómo evaluar los condicionales contrafácticos. Serían teorías completamente vacías, digamos, no nos dicen nada, absolutamente nada. La gracia de esas teorías, si es que la tienen, es que nos informan, nos permiten entender qué es lo que es la justicia. Pero para eso es indispensable que existan formas de evaluar los condicionales contrafácticos que están implicados. Entonces, como terminología, para introducir esto, vamos a introducir la idea de mundo posible, que creo que no hemos hablado de esto hasta este momento, ¿no? Pero de entrada, que yo hable de mundo posible suena como a un mundo paralelo, ¿sabes? Algo así como el multiverso, del cual quizás ustedes han escuchado hablar, ¿no? Pero eh, la idea es simplemente la siguiente: las cosas son de una cierta manera, ¿no es cierto? Uno puede considerar la totalidad de todo lo que existe, el universo completo, con toda su complejidad, y el universo completo, en toda su extensión y con toda su complejidad, bueno, es tal que hay ciertas cosas que suceden y otras que no suceden. O si ustedes quieren, podemos contemplar el desarrollo de todo este universo en todos los instantes de tiempo y esa totalidad de hechos que acaecen ahora, han acaecido o acaecerán, son de cierta manera, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, consideremos que alguna cosa de las muchas cosas que han sucedido en el mundo, suceden ahora en el mundo, sucederán en el mundo, de hecho, son cosas que podrían ser de otra manera, ¿de acuerdo? Chile empató el partido con Colombia la semana pasada con un gol al final del partido. Yo no lo vi esto. Bueno, pero uno puede decir perfectamente, podría haber sido que eh, Chile pudo haber ganado el partido, ¿no? Si, no sé, si en la última jugada o lo hubiese entrado, no sé, digamos, ¿no? Pero hay mil vicisitudes que puede haber pasado que, o sea, o le pegó chueco, o se tropezó, mil cosas que pueden haber pasado que hubiesen hecho que Chile pudo haber ganado el partido en vez de haberlo empatado. ¿Bien? Entonces las cosas podrían ser diferentes de como son de hecho. De hecho, Chile tiene un punto en las clasificatorias y Chile podría tener 3 puntos en la clasificatoria. Bien, consideremos que si las cosas pueden ser diferentes de como son de hecho, de muchísimas maneras, así como no sé, digamos, yo, qué sé yo, me estoy tomando un mate, pero podría haberme tomado una taza de café, ¿bien? Eh, hay formas, entonces, en que podrían ser las cosas que no son la forma en que son de hecho las cosas. ¿Bien? Muchísimas formas en que podrían ser las cosas que difieren de la forma en que son las cosas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay hechos contingentes que son de cierta manera, pero pueden ser de una manera también diferente. La idea sería que cuando hablamos de un mundo posible, estamos designando, si ustedes quieren, es una manera abreviada de designar una forma en que podrían ser todas las cosas. Por supuesto, ustedes me pueden decir, bueno, pero hay que dar alguna explicación de en qué consisten esas formas, digamos, ¿no? ¿Qué es una forma en que podrían ser las cosas? ¿Es una idea? ¿Es un concepto? Por el momento lo dejamos abierto. Eso ha sido objeto de muchísima controversia entre los metafísicos contemporáneos. Pero por el momento lo dejamos el asunto completamente abierto. La idea es que hay mundos posibles, ¿de acuerdo? Eh, Cualquier persona que piense que hay cosas que podrían ser distintas de cómo son y que por tanto que hay formas en que podrían ser las cosas que son diferentes de la forma en que de hecho son todas las cosas, es una persona que piensa y acepta que hay mundos posibles, ¿de acuerdo?
si es que uno le explica esto que le estoy explicando yo a ustedes. No es una cuestión, en fin, tremendamente esotérica ni sofisticada. No estoy pidiendo que crean los unicornios ni cosas por el estilo. Estoy diciéndole, mira, eh, simplemente hay posibilidades abiertas, hay posibilidades que no se han realizado, pero que pudieron haber sido realizadas. Entonces, los mundos posibles son simplemente estas formas en que podrían ser todas las cosas. Bien, entonces, una vez que les introduzco esto, entonces la idea sería, mira, eh, las cosas son de cierta manera, vamos a suponer que ese es el mundo actual. Ya, el mundo actual es la totalidad de todo lo que sucede, ¿bien? Pero junto al mundo actual hay una pluralidad infinita de mundos posibles alternativos. No porque sean mundos paralelos, sino porque son formas alternativas en que podrían ser las cosas. Entonces sucede lo siguiente. ¿Cuándo es verdadero un condicional contrafáctico? Como si A fuese el caso, entonces B sería el caso. Lo que ustedes tienen aquí marcado con las dos flechitas, ¿no es cierto? ¿En qué caso ese condicional contrafáctico es verdadero en un mundo posible W? O pongamos, si ustedes quieren, en el mundo actual. Bueno, la idea es que, y esta es una teoría que no es que todo el mundo acepte esta teoría, pero una teoría que tiene bastante aceptación para explicar cuáles son las condiciones de verdad de un condicional de este estilo. Es que ese condicional es verdadero en el mundo posible W, el que sea, sí, solo sí. Y ojo con esta formulación, porque de entrada yo sé que les va a sonar a ustedes una cuestión rarísima, digo, ¿no? Como de ciencia ficción, digo, ¿no? De que están hablando de viajes interestelares, bien, pero no es eso, pero por eso les pido que presten atención. La idea sería que el condicional contrafáctico, si A fuese el caso, entonces B sería el caso, es verdadera en el mundo W, sí, solo sí. En todos los mundos posibles más cercanos a W, en que A es verdadero, B es verdadero. ¿Ok? Ahora usted va a decir, a ver, la idea sería, tengo un mundo posible W, en donde suceden ciertas cosas. El condicional contrafáctico, si A fuese el caso, entonces B sería el caso, es verdadero en W, si es que en mundos cercanos a W, vale que si A es el caso, B es el caso. ¿Por qué un mundo es cercano o al revés, lejano a otro mundo? Bueno, la idea es la siguiente. Para quienes han propuesto esta posición, que son filósofos que uno se llama David Lewis y otro se llama Robert Stalnaker, fundamentalmente. No solamente ellos, pero ellos son los principales inventores de esta cuestión. Porque vamos a suponer que los mundos posibles, esta forma en que podrían ser las cosas, vamos a ordenarlos, esos mundos. Vamos a disponerlos con una métrica. Así como ustedes, por ejemplo, no sé, pueden tomar una cosa y pueden medir las distancias, ¿no es cierto?, entre distintas cosas. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa parecida. Vamos a establecer una métrica que va a ordenar los mundos y colocarlos más lejos o más cerca. Una métrica que está fijada ¿por qué? Por qué tan semejantes o desemejantes son esos mundos entre sí. Entonces la idea es que mientras los mundos son más parecidos entre sí, están más cerca en la métrica. Cuando son más desemejantes, los dejamos más lejos en la métrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno tiene esta métrica puesta sobre todos los mundos quedan ordenados de una cierta manera. Voy a dejar de compartirles esa pantalla porque la verdad es que le hice este otro cuadrito para que esto se pueda visualizar mejor. Pero hice con archivo Word porque no alcancé a hacerlo bien con el PowerPoint. Ustedes, perdón, pero yo no soy muy ducho en PowerPoint y cosas así. O sea, habrán visto que no ocupo ninguna foto, no coloco ni una cuestión de esas, ¿no? Es una cuestión blanca con letras negras y punto, ¿de acuerdo? O sea, es de lo más básico de lo básico. Pero lo hice en archivo Word para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, tenemos el condicional contrafáctico. Si P fuese el caso, entonces Q sería el caso. Nuevamente marcado con esta doble flechita que indica el condicional contrafáctico. ¿Ya? Entonces, pensemos que en aquí en esta superficie de color celeste, cada punto
corresponde a un mundo posible. ¿Ok? Perdón que tengo que... Magdalena Curaquía dice, ¿cómo definen semejante de semejante? ¿Qué es lo que comparan? Comparan globalmente los mundos posibles, pero no hay ningún respecto determinado de semejanza, sino que se comparan globalmente en relación a todas las cosas que suceden en esos mundos. ¿Bien? Eh, tú me puedes decir, Magdalena, que eso parece dejar abierta la posibilidad a que haya cierta vaguedad. Y la posición que defienden estos filósofos es que hay vaguedad, que cuando uno va a evaluar un condicional contrafáctico, no es una cuestión perfectamente determinada que un mundo posible es más o menos semejante que otro, ¿bien? O hay distintas maneras de hacerlo. Y es así nomás. ¿Bien? Bueno, entonces, la idea es que se hace la comparación global entre los mundos posibles, de acuerdo a qué tan semejantes o desemejantes son. Y aprovecho entonces la pregunta de Magdalena. Esa semejanza o desemejanza es una comparación global de acuerdo a lo que sucede en esos mundos. Entonces, pasan muchas cosas en los mundos posibles. Entonces, los mundos posibles, cuando uno los compara globalmente, la idea es que en la medida en que haya mayores coincidencias, los vamos a dejar más cerquita y en la medida que no, vamos a dejarlos más lejos. ¿Bien? Entonces, supongan ustedes que aquí, en este plano, cada punto, este plano de color celeste, cada punto corresponde a un mundo posible. Y los mundos posibles están aquí, naturalmente, a cierta distancia entre sí, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que eso es lo que resultó de aplicar esta métrica por la cual nosotros dejamos los mundos más cerca o más lejos. ¿Bien? Ya, entonces, fijémonos en el mundo posible W1. Que todo esto se suele ocupar aquí las variables W, porque en inglés es world, ¿de acuerdo? Pero, en fin, podrían usarse otras, da lo mismo. Pero tenemos el mundo W1, ¿ya? Que es un mundo posible. Puede ser el mundo actual, pero da lo mismo, puede ser cualquier mundo posible. Entonces la idea es que si consideramos lo que sucede, que lo puse aquí con este puntito rojo, no es un puntito, pero la idea es que sea casi como un punto, que es un mundo posible dentro del espacio de los infinitos mundos posibles, que están ordenados entre sí de acuerdo a cuántos son más lejos o más cerca. Entonces la idea es la siguiente. Hay una clase de mundos posibles que son los más cercanos a W1, que lo podemos representar como esta esfera. Bueno, no me quedó que el puntito rojo sea el centro de la esfera, pero supongan ustedes que sí, ¿de acuerdo? Que el puntito rojo está en el centro de la esfera. Entonces, lo que se encuentra en esta circunferencia de color azul es la vecindad de el mundo posible W1, o en otras palabras, la clase de todos los mundos que son más parecidos a W1. Los otros mundos, en cambio, son menos parecidos. Pueden ser muy desemejantes a W1. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cuestión? Que el condicional contrafáctico, si P fuese el caso, entonces Q sería el caso, es verdadero en W1, porque aquí es esencial que tengamos la evaluación restringida a un mundo posible determinado, si es que en todos los mundos posibles más cercanos a W1, o sea, uno tiene que suponer así que tenemos este círculo, por decirlo, esta vecindad de W1, es verdadero una implicación que viene definida por esta tabla de verdad que ustedes tienen aquí, que es la tabla de verdad estándar para la implicación, lo que se llama la implicación material, la implicación en lógica de proposiciones. Si ustedes han tenido lógica de proposiciones, estudiado lógica de proposiciones en el colegio o en un curso de álgebra, probablemente esa es la noción que ustedes estudiaron, que es una noción en donde el conectivo entre P y Q queda definido estrictamente por su tabla de verdad. Entonces la idea es que es verdadero el condicional contrafáctico en W1 cuando la distribución de valores de verdad de P y Q en toda la vecindad de W1 satisface esta tabla. O sea, en todos los casos en donde P es verdadero en esos mundos, Q también es verdadero. ¿De acuerdo? O en otras palabras, en ninguno de estos mundos que está más cerca de W1 sucede que P es verdadero y Q es falso. Y por eso es verdadero el condicional contrafáctico. Si P fuese el caso, entonces Q sería el caso. Ahora ustedes van a darse cuenta lo complicado que está. Ahora, ¿por qué razón fue necesario introducir toda esta complejidad? Vos te voy a decirme, pero ¿por qué no nos quedamos con este condicional? Digamos, es como mucho más sencillo. ¿Para qué había que complicar esta cuestión con
mundos posibles, relaciones de semejanza, vecindad modal, en fin. La razón fue que los condicionales contrafácticos son condicionales que están considerando lo que sucedería si se dan circunstancias que no se dan de hecho, que son falsas, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes lo que sucede en esta tabla de verdad. La tabla de verdad del condicional, de la implicación, que se llama implicación material, en lógica esto, es una tabla de verdad que arroja verdadero siempre que el antecedente sea falso. Esa es una peculiaridad de la implicación material conocida hace mucho tiempo, y sería largo que yo le explicara por qué razón es que es razonable que cuando uno define un conectivo entre proposiciones uno le asigne esos valores. Pero la idea es que una implicación material es una implicación que es verdadera por definición automáticamente si el antecedente es falso. Y claro, si ustedes pretenden evaluar condicionales contrafácticos, cualquiera que sean ellos, el resultado que tiene eso es que son todos ellos, o que deberían ser todos ellos, automáticamente verdaderos. ¿Cierto? Entonces, el condicional contrafáctico del tipo, si Chile hubiese ganado el partido con Colombia, entonces tendría 3 puntos en la clasificatoria, es verdadero, pero es verdadero ¿por qué? Porque Chile empató, no ganó. ¿Cierto? Y sería igualmente verdadero que el condicional contrafáctico del tipo, si Chile hubiese ganado el partido contra Colombia, entonces ahora estaríamos colonizando la luna. ¿Qué tiene que ver? Bueno, da lo mismo, digamos, si es que el antecedente es falso, entonces da lo mismo lo que yo ponga en el consecuente. Entonces también sería verdadero el condicional contrafáctico que dice, si Chile hubiese ganado el partido contra Colombia, entonces ahora, no sé, digamos, ¿no? Misifu sería un gato rey del universo y había impuesto su imperio sobre todos los malditos perros. O coloquen el Señor de los Anillos completo. Da lo mismo, ¿no? O sea, un condicional contrafáctico como el antecedente es falso serían trivialmente verdaderos y no tendrían ningún valor informativo del menor tipo, ¿de acuerdo? Cuando ustedes se pueden dar cuenta que nosotros cuando hacemos suposiciones contrafácticas es porque hay cosas que son verdad, ¿no? O nos parecen que son verdaderas y otras que nos parecen que son falsas. Nos parece verdadero que si Chile le hubiese ganado a Colombia tendríamos ahora 3 puntos en la clasificatoria, y no nos parece verdadero que si Chile hubiese ganado el partido contra Colombia, entonces, no sé, digamos, ¿no? Rusia, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Alemania hubiese perdido el partido que jugaba por goleada. Esa condición contrafáctica nos parece falso, si no hay ninguna conexión entre el resultado de un partido de Chile con Colombia y lo que suceda en otro partido de fútbol en otro continente que juega Alemania, ¿de acuerdo? O sea, hay condicionales contrafácticos que parecen verdaderos y otros que no. Ahora, si sucede eso, entonces quiere decir que el condicional que usamos nosotros cuando estamos considerando eh, suposiciones contrafácticas no puede ser este condicional. Y por eso es necesario, o fue necesario, introducir este segundo condicional mucho más sofisticado. Ahora, ustedes podrían decirme, a ver, pero ¿por qué razón tengo yo que fijarme en lo que sucede en los mundos posibles más parecidos? ¿Por qué no decir simplemente, mira, tengo yo la implicación material, ya, ok, no sirve porque tiene esta cosa, y tengo ahora otro condicional que puede decir, mira, eh, P implica Q si es que es imposible que P sea verdadero y Q sea falso. En otras palabras, cuando en todos los mundos posibles, todos, no hacemos esta restricción de que nos fijamos en los mundos más parecidos, en esta clase de mundos que son la vecindad a W1, sino que en todos los mundos posibles, en que P es verdadero, Q también es verdadero. Esto también es interesante. Por eso que el problema de los condicionales contrafácticos se convirtió en un problema muy difícil de resolver y se requirió esta sofisticación. Bueno, la cuestión es la siguiente, que todos los mundos posibles incluye mundos posibles que son muy diferentes al mundo actual. Entonces, fijémonos nuevamente en este ejemplo del partido de Chile con Colombia. Entonces, la idea sería, si Chile hubiese ganado el partido con Colombia, tendríamos ahora
3 puntos en la clasificatoria para el Mundial. Ya bueno, pero si estamos nosotros suponiendo de que ese condicional es verdadero, porque en todos los mundos posibles en que Chile le gana a Colombia aquí de 3 puntos, bueno, ese condicional tomado de esa manera, sin ninguna restricción, parece falso. ¿Por qué? Porque hay mundos posibles, como les digo, que son muy distintos al mundo actual. Mundos posibles en los que, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? Justo después que se produce el partido de Chile con Colombia, aparece una flota interestelar de invasores alienígenas que inician la invasión sobre la Tierra y comienzan a destruir sistemáticamente todas nuestras ciudades y comienzan a exterminar a los seres humanos como a ratas y conejos que se esconden en cuevas bajo el suelo y ya nadie puede jugar fútbol y se olvidan del Mundial de Fútbol y no hay clasificatorias del Mundial de Fútbol ni una cuestión. Estamos luchando por la supervivencia frente al exterminio que nos someten la invasión alienígena. O sí, digamos, ¿no? Justo después del partido de Chile con Colombia, que estamos todos contentos porque le ganamos el partido a Colombia, resulta de que estalla una conflagración nuclear entre Rusia, China y Estados Unidos, en que se juntan los rusos y los chinos y dicen, vamos a sacarle la mugre a Donald Trump. Y Donald Trump dice, los voy a matar con fuego y furia como nunca. Y los otros dicen, aquí, ¿qué te pasa? Y se tiran bombas atómicas y se tiran más bombas atómicas y después no hay naturalmente ningún mundial de fútbol ni eliminatoria ni nada porque queda todo hecho pedazos, digamos, ¿no? Y quedan unos pocos sobrevivientes a duras penas por la radiación y todas estas cosas que ustedes saben. Claro, eso no pasa en los mundos parecidos al nuestro, ¿de acuerdo? O sea, quiero decirles, cuando uno está evaluando condicional contrafáctico, que nos parece obviamente verdadero, nosotros estamos considerando qué es lo que sucedería en mundos posibles en donde, claro, las cosas no son tal como suceden exactamente en el mundo actual, pero no difieren tampoco mucho de lo que sucede en el mundo actual. O más o menos lo que uno está pensando diciendo, bueno, Chile tendría 3 puntos si suponemos que todo lo demás se mantiene igual, ¿de acuerdo? O sea que la única diferencia es que Chile ganó el partido en vez de empatarlo, y lo demás igual. Bueno, en ese caso sí, deberíamos 3 puntos, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna guerra atómica, si no hay invasiones alienígenas, si no hay, qué sé yo, un surgimiento de monstruos tipo Godzilla, bien. Pero hay mundos posibles lejanos donde eso pasa, naturalmente. O sea, que esto, cualquier cosa que pueda pasar, naturalmente, eso sucede. Aquí hay mundos donde hay brujas muy poderosas, en fin, etcétera, ¿no? Bien, entonces, eh, entonces lo que quería darles era una idea de que, ¿por qué razón los condicionales contrafácticos entonces te hacen toda esta cuestión súper complicada de decir, mira, condicional contrafáctico es verdadero cuando uno considerando los mundos más parecidos en que es verdadero el antecedente, es también verdadero el consecuente. ¿Bien? ¿Y por qué razón pasa eso? Bueno, por esto que le estoy diciendo. Bien, estamos en la hora, entonces vamos a quedar hasta aquí y estén atentos para el tema de la ayudantía la próxima semana. Bien, hasta luego.